¿Alguna vez has sentido que no estás solo mientras conduces por una carretera desierta? Las noches pueden guardar secretos oscuros y peligros inesperados. En este vídeo, te traemos 3 historias reales y aterradoras que te harán pensar 2 veces antes de viajar solo en la oscuridad. Desde una extraña aparición en medio de la carretera, hasta un encuentro perturbador en una gasolinera olvidada, y un pasajero que nunca debió estar allí, estas historias te dejarán sin aliento. Acompáñanos en este viaje al miedo. Pero cuidado, después de escuchar estas historias, conducir de noche jamás será lo mismo. ¿Estás listo? Era una noche lluviosa y oscura, el tipo de noche en la que sientes que el mundo está conspirando para ponerte a prueba. Había salido tarde del trabajo, a pesar de mi cansancio, decidí tomar un atajo por una carretera rural que no usaba desde hacía años. Algo en esa decisión me pareció extraño, como si alguien me hubiera susurrado al oído que fuera por ese camino. Pero estaba agotado y solo quería llegar a casa. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, y aunque los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, apenas podía ver más allá de unos pocos metros. La carretera estaba rodeada de árboles altísimos que formaban una especie de túnel, dejando la oscuridad atrapada en su interior. Había algo sofocante en el ambiente, incluso con las ventanas cerradas, sentía un frío que se colaba hasta mis huesos. Mientras conducía, algo me hizo frenar de golpe. Mis manos se tensaron sobre el volante. Ahí, en medio del camino, bajo la lluvia torrencial, había una figura. Era una mujer. Su vestido blanco estaba empapado y se pegaba a su cuerpo, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia durante horas. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado y el cabello cayéndole sobre el rostro. Solo podía ver su perfil, pero algo en ella me hizo sentir un miedo visceral, un instinto primitivo que me gritaba que me alejara. Bajé un poco la ventana, lo suficiente para que mi voz pudiera oírse sobre el estruendo de la lluvia. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Mi voz sonaba extraña, como si no me perteneciera. Ella no respondió, ni siquiera se movió. Después de unos segundos que parecieron eternos, levantó lentamente un brazo y señaló hacia adelante, hacia la oscuridad del camino. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré hacia donde apuntaba, pero no había nada, solo la carretera desierta perdiéndose en la penumbra. Cuando volví a mirarla, sentí que algo había cambiado. Su postura, su presencia, algo en ella era diferente, pero no podía precisar qué. Voy a llamar a alguien, le dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Pero ella no respondió. Decidí avanzar lentamente, pero no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Lo que vi me paralizó. La mujer ya no estaba. Frené bruscamente, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Salí del auto con la linterna de mi teléfono y comencé a buscarla. Caminé unos metros bajo la lluvia, gritando, «Señora, ¿dónde está?» Pero la carretera estaba completamente vacía. No había rastro de ella, ni siquiera huellas en el suelo mojado. Regresé al auto sintiéndome intranquilo. Cerré las puertas y bloqueé los seguros, como si eso pudiera protegerme de algo que no entendía. Mientras continuaba conduciendo, intentaba convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Debe haber tomado un desvío o algo así, me repetía, pero una parte de mí no lo creía. Avancé varios kilómetros más, y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, la vi de nuevo. Esta vez estaba de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz. Frené con todas mis fuerzas, pero cuando levanté la vista, ya no estaba. El auto comenzó a temblar, y la radio se encendió de repente, emitiendo un chillido insoportable. Intenté apagarla, pero los botones no respondían. Entonces, entre el ruido, escuché una voz. Era suave, femenina, y susurraba, «No te detengas». Aceleré sin pensarlo 2 veces. El miedo me tenía completamente dominado.
Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero cuya presencia era innegable. Las sombras de los árboles parecían moverse, alargando sus brazos hacia mí, intentando atraparme. Cuando finalmente vi las luces de mi vecindario, dejé escapar un suspiro de alivio. Aparqué frente a mi casa y me quedé sentado en el auto por unos minutos, intentando calmarme. Pero algo no estaba bien. Cuando bajé del auto, vi que en el capó había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado aferrarse mientras conducía. Entré a casa y cerré todas las puertas con llave. Mi esposa, alarmada, me preguntó qué había pasado. Le conté todo, tratando de no sonar como un loco. Cuando mencioné a la mujer, su rostro se puso pálido. Esa mujer, dijo en voz baja. Dicen que aparece en esa carretera desde hace décadas. Murieron en un accidente, y nadie se detuvo a ayudarla. Desde entonces, advierte a otros para que no sufran su mismo destino. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura bajo la lluvia, sus ojos vacíos clavados en los míos. Aunque nunca volví a tomar ese camino, a veces siento que su presencia aún me sigue. Y en noches de lluvia, cuando escucho un golpeteo en la ventana, no puedo evitar preguntarme si ha venido a buscarme. ¿Qué harías si te encontraras con algo que desafía toda lógica en un camino solitario? La primera historia nos mostró que no siempre estamos solos en la carretera, incluso cuando parece que lo estamos. Pero lo que viene a continuación no será menos aterrador. Prepárate para adentrarte en la gasolinera abandonada, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde las sombras esconden secretos que nadie debería descubrir. ¿Te atreves a continuar? Me llamo Javier, tengo 34 años y siempre me he considerado una persona racional, alguien que no se deja llevar por cuentos ni leyendas. Trabajo como ingeniero y suelo viajar con frecuencia por carretera. Siempre he creído que, si algo parece aterrador, probablemente tenga una explicación lógica. Pero lo que viví esa noche me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Estaba viajando por una carretera solitaria, regresando a casa después de visitar a unos amigos en un pueblo vecino. La noche era oscura, y el tanque de gasolina de mi auto estaba peligrosamente bajo. El marcador ya estaba en la línea roja, y cada kilómetro que recorría aumentaba mi ansiedad. Recé para encontrar una gasolinera antes de quedarme varado en medio de la nada. Finalmente, a lo lejos, vi luces parpadeando. Me alivió pensar que había encontrado una solución a mi problema. Cuando me acerqué, noté que la gasolinera estaba en mal estado, las paredes estaban cubiertas de grafitis, las ventanas rotas y los surtidores viejos parecían haber visto mejores días. Sin embargo, las luces seguían encendidas, como si alguien aún trabajara allí. Me estacioné junto a uno de los surtidores y bajé del auto. El aire era pesado, y el lugar estaba en completo silencio. No había otros autos, ni rastro de personas. Entré al edificio principal buscando al encargado, pero no había nadie detrás del mostrador. Toqué un timbre que estaba sobre la mesa y esperé. Nada. Solo el eco de mis propios movimientos. Decidí mirar alrededor. Había estantes vacíos y polvo acumulado en todas partes. En una esquina, vi una libreta abierta sobre el mostrador. Las páginas estaban amarillentas y escritas con una caligrafía apresurada. Me acerqué para leerla. En una de las últimas páginas, alguien había escrito con tinta roja: "No salgas. Está afuera". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un ruido fuerte me hizo girar bruscamente. Parecía provenir de la parte trasera del edificio. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Caminé lentamente hacia el origen del ruido, con los sentidos alerta. Al llegar a una puerta que conducía a un cuarto oscuro, el sonido se detuvo. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia el interior. Lo que vi me dejó helado. Había una figura encorvada, de espaldas a mí. Parecía estar murmurando algo,
aunque no podía entender las palabras. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al mostrador, escuché pasos rápidos acercándose. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo hacia mi auto. Cerré las puertas y encendí el motor, pero este no respondía. «Vamos, vamos», murmuré mientras giraba la llave una y otra vez. Finalmente, el auto arrancó, y aceleré sin mirar atrás. Mientras conducía, revisé el espejo retrovisor y casi pierdo el control del auto. Había algo siguiéndome. Una figura alta y delgada corría tras mí, moviéndose de manera antinatural. Su rostro, aunque borroso por la velocidad, parecía deformado, como si la piel estuviera estirada sobre un cráneo demasiado grande. Sus ojos brillaban con un rojo intenso que perforaba la oscuridad. Aceleré lo más que pude. La figura seguía acercándose, y por un momento pensé que estaba a punto de alcanzarme. Pero justo cuando crucé un viejo puente, desapareció. El aire se volvió más ligero, y el silencio volvió a rodearme. No me detuve hasta llegar a casa. Al día siguiente, conté lo sucedido a un compañero de trabajo. Su rostro se puso pálido al escucharme. «Esa gasolinera», dijo con voz baja. «Cerró hace más de 10 años. El dueño desapareció misteriosamente, y nunca encontraron su cuerpo. Algunos dicen que su espíritu sigue atrapado allí, cazando a los que se atreven a entrar. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, no puedo evitar sentir que algo me observa, esperando el momento adecuado para volver a aparecer». ¿Qué te pareció la historia de la gasolinera abandonada? Si esa experiencia te puso los pelos de punta, prepárate porque lo que viene te hará mirar el asiento trasero cada vez que conduzcas de noche. Antes de continuar, déjanos un comentario contando qué te pareció la historia y si tú también evitarías un lugar como ese. No olvides darle like al vídeo si estás disfrutando estas narraciones aterradoras. Ahora, acompáñanos a descubrir la siguiente historia, El pasajero no invitado. ¿Te atreves? La noche era fría y oscura, una de esas noches en las que el silencio parecía tener vida propia. La carretera que cruzaba las montañas estaba desierta, iluminada solo por los débiles faros del auto de Víctor. Había terminado una larga jornada de trabajo en la ciudad y regresaba a su hogar, en un pequeño pueblo ubicado al otro lado de la sierra. Había hecho ese trayecto muchas veces antes, pero esa noche algo se sentía diferente. Víctor era un hombre práctico, de esos que no creen en supersticiones ni cuentos de terror. Pero incluso él no pudo evitar sentirse inquieto cuando la radio del auto, que había estado reproduciendo una estación local, comenzó a emitir estática. Ajustó los controles, pero nada funcionaba. Resignado, apagó la radio y se concentró en el camino. El aire dentro del auto se volvió pesado, casi irrespirable. Víctor bajó ligeramente la ventana para dejar entrar aire fresco. Fue entonces cuando lo notó, un olor extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. Era tan fuerte que le provocó un escalofrío. Miró por el espejo retrovisor, una costumbre que tenía cada pocos minutos, y entonces lo vio. En el asiento trasero había alguien sentado. El corazón de Víctor pareció detenerse. No había recogido a nadie, y hasta hacía un momento estaba completamente solo. El retrovisor mostraba la figura de un hombre de rostro borroso, vestido con ropa oscura y encorvado, como si cargara con el peso de años de sufrimiento. Sus manos largas y delgadas descansaban sobre sus rodillas, inmóviles. Víctor no se atrevió a girar la cabeza. Cerró los ojos por un segundo, esperando que, al volver a mirar, la figura hubiera desaparecido. Pero no fue así. El hombre seguía allí, quieto, como una sombra tangible. Entonces habló. «No tomes la próxima curva», dijo con una voz que resonó en todo el auto, profunda y grave, como si viniera desde las profundidades de la tierra.
Víctor sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz, pero no obtuvo respuesta. La figura simplemente levantó una mano y señaló hacia el camino frente a ellos. Víctor no sabía qué hacer. Pensó en detener el auto y salir corriendo, pero estaba en medio de la nada, y la idea de enfrentarse al extraño le resultaba aterradora. Decidió hacer caso a la advertencia. Redujo la velocidad. Al llegar a la curva que el extraño había mencionado, detuvo el auto. Bajó lentamente y miró hacia adelante. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un desprendimiento de rocas había bloqueado completamente el camino. Si hubiera tomado la curva a la velocidad habitual, habría chocado de frente contra la roca y probablemente no habría vivido para contarlo. Cuando regresó al auto, el hombre ya no estaba. Víctor se quedó paralizado, mirando el asiento trasero vacío. Cerró la puerta de golpe y arrancó, decidido a salir de ese lugar cuanto antes. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Mientras descendía por la montaña, algo llamó su atención. A un lado de la carretera había un pequeño santuario, una cruz de madera vieja rodeada de flores marchitas. Al pasar junto a él, Víctor pisó el freno. Bajó del auto, movido por una fuerza que no comprendía, y se acercó a la cruz. Había una placa oxidada con un nombre grabado, Santiago Morales. El nombre no le decía nada, pero debajo había una fecha, el día de hoy, hacía exactamente 10 años. Víctor sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso atrás y volvió a mirar la cruz. Entonces notó algo que le heló la sangre. Una fotografía colocada al pie del santuario mostraba el rostro del hombre que había estado en su auto. Se quedó paralizado por un momento, y entonces lo escuchó de nuevo. La misma voz grave, esta vez proveniente del aire que lo rodeaba. Aún hay otros caminos que debes evitar. Víctor regresó al auto y aceleró sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a su casa, no pudo dormir esa noche. Cerró todas las puertas y ventanas, pero la sensación de que no estaba solo lo acompañó durante horas. A partir de esa noche, evitó conducir por la carretera de las montañas. Pero en sus pesadillas, aún ve al hombre sentado en el asiento trasero, señalando el camino. Y en cada sueño, la voz grave le dice lo mismo: no tomes la próxima curva. Y así llegamos al final de este recorrido aterrador por 3 historias que nos demostraron que la oscuridad de la noche puede esconder mucho más de lo que imaginamos. Ahora te toca a ti. ¿Qué historia te pareció más espeluznante? ¿Has vivido algo parecido mientras conducías de noche? Déjanos tus comentarios, queremos conocer tus experiencias. Si disfrutaste de este vídeo y quieres escuchar más relatos como estos, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campana para que no te pierdas nuestros próximos vídeos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos y recuerda, nunca subestimes lo que puede ocurrir en el camino. Nos vemos en la próxima narración.